enfermedad, etcétera, ¿verdad? Todo eso incide y forma parte de la dinámica de los casos donde insistimos en que una de las formas, por lo menos, de resolverlos, es decir, individualizando, es decir, no marearse con la cantidad de partícipes que puedan existir o la cantidad de sucesos que puedan darse, sino que si se va individualizando, ¿verdad?, cada uno, a partir de allí se preguntan cuál es la acción que tuvo, cuál fue la conducta que tuvo, qué fue lo que hizo, en definitiva, ¿no? Entonces, si se van allí encadenando con las prerrogativas de la teoría del delito, precisamente, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Y bueno, ¿y esa conducta es típica? Bueno, ¿existía algún permiso para hacer y es culpable? Y ahí aprovecho para decirles también, en este caso que les dejamos, y en todos, incluso los conecto con también los casos del último parcial, que para la semana que viene van a estar prontos, que es necesario analizar los contenidos de cada categoría. Está muy bien, la verdad la mayoría de ustedes han recurrido a la fórmula del ATAC famoso, de la acción típica antijurídica y culpable, pero muchos se han quedado ahí exclusivamente en la pregunta de si hay culpabilidad o no, porque para determinar la culpabilidad es necesario también preguntarse acerca de los contenidos de la culpabilidad. Es decir, si es imputable o no, si tenía conciencia o no de la antijuridicidad, ¿verdad? Y si podía haber hecho alguna otra cosa, si el derecho le puede exigir, ¿no?, o si lo puede responsabilizar a aquel que no tenía otra opción, por ejemplo. Bueno, todo eso es necesario que también se lo cuestionen y se lo pregunten antes de expresar una opinión sobre la solución del caso, o la posición que adopten ahí en ese sentido. Digo particularmente porque hay algunas hipótesis. Nosotros veníamos planteando, creo yo que lo último que vimos fue la teoría objetiva formal, en donde justamente se parte de la base para esta teoría que es el autor, ¿verdad? Porque en definitiva todas las teorías lo que procuran es identificar el autor de todos los demás, ¿no? El autor es el más buscado, por decirlo de alguna manera, pero por ser el más buscado, por ser el protagonista, en definitiva, se necesitan criterios de responsabilidad, criterios de establecer la culpabilidad, ¿sí? Entonces, la teoría objetiva formal lo que dice, ¿no?, que es autor quien ejecuta el verbo nuclear, quien mata, quien sustrae, ¿no? O más precisamente lo asumimos como la teoría que recoge el Código Penal uruguayo a partir del fundamento de la propia disposición emergente del artículo 60, numeral 1 del Código Penal, que dice los que ejecutan los actos consumativos del delito. Y acá les voy a plantear el primer problema, que tiene que ver precisamente con la siguiente situación. Resulta que algo similar a lo que pasó en el caso, pero con el caso que les planteamos hoy, pero con alguna variante. Resulta que, y esto es un hecho real, además, 3 jóvenes decidieron rapiñar, ¿sí?, una tienda. El caso de hoy crea un supermercado, ¿no? Me parece, no me acuerdo bien ahora. Pero bueno, en este caso en particular, una tienda. Una tienda que además
atrás de la tienda tenía un escritorio donde manejaban divisas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era poder acceder a ese lugar para llevarse el dinero de pago de los funcionarios, de los empleados, que sabían que pagaban todos los primeros de cada mes. Entonces, se repartieron los roles. Uno de ellos, ¿sí? Digamos, de amenazar a los clientes que se encontraban en la tienda o a los empleados que estaban allí. Sergio era el encargado de pasar a a la oficina de atrás y sustraer el dinero. Y Pedro estaba encargado de esperarlos en la puerta con un vehículo en marcha para salir. Entonces ingresan efectivamente dos, ¿verdad? Ingresa Andrés y Sergio a la tienda. Andrés cumple su cometido, es decir, extrae un arma de fuego, aparte estaban encapuchados también, extrae un arma de fuego, amenaza a los empleados, que había dos en ese momento, 2 o 3 empleados en ese momento, y todos se quedan quietos, ¿verdad? No reaccionan absolutamente para nada, y Sergio, en el momento en que va a saltar el mostrador para pasar a la parte de atrás, resulta que escuchan una sirena, y ellos piensan que es, bueno, es similar a lo de hoy, ¿no? Lo único que la diferencia es que esto era un patrullero de verdad, que venía para ese lado, pero no venía para el lado de la tienda, sino que venía justamente a un llamado por un problema de violencia doméstica que había muy cerca de ahí. Y ellos pensaron que venía para ahí. Y se fueron, salieron corriendo, todos. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿qué delito se cometió ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, si ¿qué delito se cometió? Por más que no hemos visto, ¿no? Obviamente. Tentativa. Ustedes no están. Bueno, en tentativa, profesor. A ver, por eso les decía, no les puedo exigir que me digan los tipos penales, pues no hemos dicho, pero sí hemos hablado varias veces de varios delitos y ya como que son amigos, ¿verdad? Es la rapiña, el copamiento, el homicidio, lesiones, etcétera, y también hemos visto el proceso ejecutivo del delito. Entonces, bueno, Georgina me decía que es una tentativa. ¿Tentativa de qué, Georgina? Tentativa de rapiña. Bueno, Mario dice tentativa de rapiña. A ver, Natalia. Sí, yo opinaba lo mismo, que era rapiña en grado de tentativa, opinaba lo mismo que los compañeros. Ajá. Manuel. Porque está la palabra. Sí, perdón. Adelante, Natalia, perdón. No, porque yo interpretaba que como estaba la palabra de uno de ellos, usted dijo, por ejemplo, Andrés, que dijo que amenazó a los clientes. Lo interpreté por ese lado con el arma, digamos. Bien, perfecto. Bien, Natalia. Manuel, adelante. Tentativa sí, y... Manuel, ¿puedes prender tu cámara? Si no. Sí, ahí agarró. Dale. Tentativa y me parece que también copamiento ya entraría también ahí, ¿o no abarca, profesor? Sí, bueno, a ver, copamiento no, eso ya de plano decimos que no, porque requiere la privación de libertad, ¿verdad? El copamiento. Además de la sustracción con violencia, se le suma la privación de libertad, que en este caso no lo hay. Pero hay alguna otra intervención y después lo analizamos. Nancy, Acosta, adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Aparte de rapiña en grado tentativa, ¿puede haber violencia privada también? Bueno, es interesante tu propuesta. Es interesante, pero tú decís que puede haber además de o en lugar de.
y lo que pasa es que no se consumó la rapiña. Y para mí, en realidad, Andrés hace violencia privada, porque él solo amenaza con arma a los empleados que estaban ahí. Y el encargado de sustraer el dinero era Sergio, que en realidad no llega a hacerlo porque justo siente la sirena. Entonces, Bien. para mí, capaz que a Sergio se le podría imputar rapiña en grado tentativa, en calidad de autor, porque era el encargado de sustraer el dinero. A Andrés, violencia privada, en calidad de autor. Y Pedro va a ser cómplice para mí porque en realidad ni siquiera ingresa al lugar. Pero no sé si está bien lo que razoné. Bueno, parcialmente, porque en realidad, Nancy, la imputación siempre es sobre un hecho en particular. En todos responden por ese hecho. Declaración vale si alguien, como decíamos en la clase anterior, comete un delito distinto de concertado. Eso es otra historia. ¿Ya? Pero entonces capaz que me tiro por violencia privada nomás, entonces. En distinto grado, capaz. Perfecto. Bueno, tomo lo que tú decís, vamos a escuchar a los demás compañeros y después vemos a ver qué puede. Matías, adelante. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, Sí, ¿me ¿qué escucha tal? bien? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Bien. Sí, para mí hay un delito, un delito de rapiña en grado tentativa. Creo que también se le puede se puede agregar el delito que mencionó la compañera de violencia privada o amenazas con arma de fuego. También hay un delito, partiendo de la base de que las armas estuviesen cargadas también y que las armas, tanto como las municiones, sean ilegales. Hay un delito de porte de armas de fuego en espacios públicos y un delito de tráfico de municiones, tráfico interno de municiones también. Partiendo de la base que serían, supongamos que sean armas robadas, tanto las armas como la cartuchería también, ¿verdad? Bueno. Después tendrían que, era como decía usted, no se los va a penar de repente se los penalizaría con el delito de mayor pena, pero estamos mencionando los delitos que uno ve que pueden estar. Bueno, perfecto. Tomo nota, tomo nota, se fue para atrás el tema. Tomo nota de lo que tú decís, Matías, también. No, yo me sonreía, pero respetuosamente, simplemente porque advierto, y con el parcial pasó lo mismo, qué mentalidad represiva que tiene. Sinceramente. Porque cada vez que se pone un caso, todo el mundo busca... Hay que hacer cumplir la ley. Bueno, todo el mundo busca responsables. Todo el mundo busca. O tienen un espíritu fiscal tremendo, ¿verdad? Que incluso así les digo, que el fiscal tampoco tiene la obligación de buscar responsabilidades. El fiscal tiene obligación de perseguir los delitos, pero si el fiscal en el curso de la investigación entiende que no hay mérito para ello, lo tiene que archivar. Por lo tanto, tampoco es en ese sentido. Pero bueno, vamos a escuchar a Fernanda y después volvemos al tema. Fernanda, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que en ese caso sería una rapiña en grado de tentativa porque se dan los requisitos para que sea tentativa. Entonces, para mí sería una rapiña en grado de tentativa. Después, bueno, algunos otros delitos que por porte de arma y amenaza o etcétera, etcétera, no sé si sería el caso de que quedarían subsumidos en el propio delito de rapiña en grado de tentativa. Bueno, como se dio el comienzo de ejecución, hubo un agente externo que interrumpió, porque en realidad ellos no lo ejecutan porque sienten esa sirena. Pero como hubo ese agente externo que interrumpió la ejecución, bueno, y faltó la consumación de la rapiña,
Creo que estamos hablando únicamente de rapiña en grado de tentativa, pero no sé, ese es mi aporte. Está bien, Gracias, está perfecto. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, miren, en primer lugar, estamos hablando de un delito complejo. ¿Se acuerdan cuando Juan Carlos, hace unas clases atrás, hizo referencia a la división de los delitos? En uno de ellos dijo precisamente que hay delitos complejos. Los delitos complejos, precisamente la rapiña es un ejemplo de ellos, es que se nutre de medios típicos, por ejemplo, y dentro del mismo está conformado por lo que vendría a ser más de un delito. Entonces, está bien orientarse a la rapiña en el sentido de que ese era el objetivo que se proponían, ¿verdad? Violencias, amenazas. Pero ¿qué ocurre? Al ser la rapiña un delito complejo, para poder consumar la rapiña es necesario que se produzca tanto la violencia o la amenaza, así como la sustracción de cosa ajena mueble, ¿verdad? La sustracción. En este caso, no hubo sustracción. Ni siquiera pasó hacia el otro lado, no hubo ni siquiera acercamiento a lo que vendría a ser, qué sé yo, alguna de las teorías que vimos del verbo nuclear o teoría del plan de autor, qué sé yo. No hubo ni siquiera acercamiento. Por lo tanto, una interpretación es que no puede existir rapiña porque no hay sustracción, ni siquiera hay tentativa, porque tampoco hay tentativa de haber sustraído nada, estaba muy lejos de lo que era la habitación de atrás. Entonces, uno puede decir, bueno, pero si no hay entonces sustracción, ¿con qué nos quedamos? Bueno, entonces tenemos que analizar la conducta. Las conductas, por eso yo les decía, vamos a individualizar por separado qué es lo que hizo cada uno. Entonces, si nosotros planteamos, por ejemplo, ¿no? Partiendo, pues estamos analizando la teoría objetiva formal, que dice que el autor es el que ejecuta los actos consumativos del delito. En este caso, ¿cuál es el comportamiento que se adecua a un tipo penal? Bueno, va de suyo, que es Andrés, ¿verdad? Porque es el que amenaza con un arma de fuego. La amenaza es una acción, obviamente, está tipificada en el Código Penal, en el artículo 290 de amenazas. También algunos de ustedes dijeron violencia privada. Bueno, la violencia privada en realidad es como, digamos, la antesala de lo que podría resultar la rapiña, porque en la violencia privada también se usan, en el delito de violencia privada también se usan violencias o amenazas. La diferencia es que en la violencia privada tampoco sería, porque este delito de violencia privada reclama una forma genérica de amenazas. Es decir, reclama, la violencia privada es el obligar a alguien a hacer algo, a no hacer o a tolerar, pero es en forma genérica, a diferencia de lo que es el objetivo de la rapiña, que es en forma específica. Entonces, si también descartamos, ¿no?, en principio y a priori la violencia privada, nos quedaría el delito de amenazas. El delito de amenazas que estaría en manos de Andrés. Ahora, si nosotros partimos de la base que Andrés es preguntamos, ¿quién realiza el acto consumativo del delito? Bueno, en este caso, de ser amenazas, lo realiza Andrés, porque de lo contrario, si habláramos de una rapiña, el acto consumativo lo haría Sergio. La cosa ajena. Y como no la sustrae, no podemos hablar de un autor de Sergio. Entonces tenemos que trasladar la responsabilidad
el hecho propio a Andrés, que es quien realiza el acto típico, que además es antijurídico porque no está autorizado y desde luego cumple con las prerrogativas de la culpabilidad, es mayor, etcétera, ¿verdad? Podía haber hecho otra cosa, sabía lo que estaba haciendo. Después, la coautoría. Bueno, coautoría la vamos a ver hoy. Pero sí, podría ser un coautor de amenazas en la medida en que colabora durante el proceso de ejecución. Y Pedro, que se encontraba más atrás, obra como si fuera un cómplice porque no actúa en forma directa, más allá que le vamos a discutir luego la figura del cómplice. Pero ahí estaría planteada esta situación, y por eso yo les decía que antes de pronunciarse finalmente sobre la resolución de un caso, procuren tener a la vista las diferentes alternativas, porque en este caso todo el mundo perfilaba acá. Todo el mundo no, porque sé que hubo, bueno, ahora se me escapa el nombre, no la veo allí, pero sé quién dijeron la posibilidad que hubiera una violencia privada. Bueno, hubo otra perspectiva, ¿sí? Bueno, es un caso, ¿no? que se puede dar en la práctica y que se dio en la práctica, en realidad, pero con distintos enfoques. Georgina, adelante. Profesor, perdone, yo cuando dije tentativa de hurto o si sería de rapiña, si es que era por la fuerza, yo digo tentativa, por supuesto, es como un grado de tentativa, como se dice, ¿no? No es el delito en sí mismo la tentativa. El delito sería el hurto o la rapiña. Me parecía que era tentativa porque, bueno, pero no es. Bueno, no, si no es rapiña, no puede haber tentativa No, pero de rapiña. me quedé preocupada porque a lo mejor usted pensaba que yo decía tentativa como si fuera un delito, y ya sé que no es un delito la tentativa. Es como una forma, ¿no? Una modalidad. ¿O cómo se le puede definir? Sí, claro, la tentativa forma parte del proceso de ejecución del delito y que implica que el hecho no quedó consumado, precisamente, pero igual admite como mecanismo amplificador que sea penalizado, ¿verdad? Adelante, Manuel. Profesor, entonces sería lo que en la clase pasada dio el otro profesor, que era la tentativa inacabada, ¿tendría que ser? A ver, entra acá. No, Manuel, en este caso no hay tentativa, precisamente porque al no sustraer, Claro, no se cumplió. Perfecto. no se cumplió uno de los requisitos que reclama la rapiña, que es la amenaza, es decir, el medio típico, la amenaza o la violencia por un lado y la sustracción por otro. Si nosotros leemos el artículo 344 de la rapiña, nos dice que con violencias o amenazas se apodere de cosas ajenas muebles sustrayendo que es en ese caso la amenaza. Y la amenaza es consumada, eso sí. Andrés, que era el ideólogo, digamos, de cierta manera, el que planificó. Bueno, no sabemos el ideólogo, porque, digamos, si tú te referís al autor intelectual, en realidad podía haber sido cualquiera de los tres que hayan proyectado, ¿no? La rapiña. Después, en el tema de los roles, habrá que ver. Ahora, si tú vas a la teoría subjetiva, entonces también, para distinguir el autor del coautor, tendrías que preguntarte cuál fue el ánimo de Andrés en amenazar. Porque si el ánimo de Andrés era el de rapiñar,
por ejemplo, el de sustraer la cosa ajena, ahí nos veríamos en otro problema también, cosa que, de acuerdo a la teoría que uno elija, podría tener una solución o podría tener otra. Perfecto. Gracias, profe. Bien. Con mucho gusto. Nancy, adelante. Profe, una consulta. En el ejemplo que puso Neva, puede ser que varíe, yo me quedé con la violencia privada, porque dice que los inmoviliza a las víctimas o no, o sigue siendo amenazas. No, ahí los inmoviliza, sí, ahí los inmoviliza. Ahí Ahí cambia los entonces. inmoviliza. Ahí, Porque ahí ahí- está como no pueden hacer algo, digamos, como dice el artículo. Sí, sí, ahí podría haber alguna variante. Podría haber alguna variante. Gracias. Sí, podría haber alguna variante. Pero hay algunos otros elementos que estaban ahí más que nada también haciendo juego acerca de la imputabilidad o inimputabilidad de algunos de los partícipes, etc. Georgina. Profesor, perdone, y si queda la amenaza es castigada con multa nada más, ¿no? En Sí. ese contexto de violencia, ¿también se castigaría solo con multa? Y sí, y sí, y sí. Son situaciones justamente que pueden resultar atípicas, si se quiere, porque mal o bien un escenario de esa naturaleza, con la violencia que implica estar amenazados con arma de fuego y entrar gente encapuchada, parecería como fuera de contexto que solamente existiera un reproche a través de una multa y no que fuera de una privación de libertad, por ejemplo, ¿no? Digo, en el grado de la culpabilidad, por sobre todas las cosas. Pero sí, y puede ser, y vamos a ver hoy, esperemos que lleguemos, también algunos otros casos donde todavía la solución es peor, porque a veces ni siquiera podemos llegar a encontrar un responsable, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto le planteaba esta situación como para poder aterrizar en lo que es la teoría objetiva formal, y nos quedaba la teoría objetiva material. Aquí en esta otra objetiva material, en realidad la diferencia es que no se visualiza exclusivamente quién realiza el acto consumativo, ¿no? Es decir, la foto no está en ver quién conjuga el verbo nuclear, sino en quién aporta la mayor contribución al escenario o al delito. Entonces, supongamos, en este mismo caso, la mayor contribución, ¿no? ¿Cuál sería? ¿El que amenaza con arma de fuego o el que sustrae el dinero? Entonces, para la teoría la teoría objetivo material, si partimos de la base que la mayor contribución es que el que sustrae el dinero, porque si no tenemos el aporte del que sustrae, no tenemos rapiña, no tenemos objetivo, ¿verdad? No tenemos finalidad consumada, por lo menos. Entonces, si partimos de la base de que el mayor aporte es quien sustrae, entonces, en este caso, el autor Sergio. Debería ser Sergio, pero como no hubo sustracción, no tendríamos responsable, por ejemplo. ¿No? Entonces, de acuerdo a cuál fuera, ¿no?, la orientación o la teoría que se adopta, nos encontramos con la dificultad de explicar o de identificar al autor. Ojo, una aclaración, no quiere decir que a veces no tenga una solución jurídica. Lo que cambia puede ser la imputación de autor o coautor, ¿sí? En ese sentido. Fabiana primero, Germán después. Adelante, Fabiana, si puede prender la Profe, cámara. ahora me Gracias. quedó la duda, me entreveré un poquito. ¿Quiere decir entonces que en el supuesto de que Sergio haya podido cometer la rapiña,
a Andrés, creo que es, también sería imputado por rapiña. Bueno, si hacemos una variante, ¿verdad? En el caso, y en lugar de salir huyendo, concretan la sustracción, en ese caso, como el mayor aporte lo realiza Sergio, que es el que salta por encima, o saltaría por encima del mostrador y accede al cuarto del fondo para llevarse el dinero, ese sería el autor. ¿Por qué sería el autor? Porque es el que aporta la mayor contribución al delito, porque es el que sustrae. Bien, bien, gracias. Con mucho gusto. Germán primero y Adrián después. Adelante, Germán. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para los Muy bien, compañeros. buenas tardes. Si podés prender la cámara, bárbaro. Bueno, ok. Dale. ¿Qué tal, profe? Te quería ¿Qué tal? consultar. Yo entendí muy bien todo esto, el tema de las teorías, pero quería saber concretamente cuál usa el sistema uruguayo o los jueces, o puede aplicar cualquiera usando la razón, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? La teoría uruguaya es, la uruguaya, quiero decir, la teoría que se aplica en el ordenamiento jurídico uruguayo es la teoría objetiva formal. Ah, excelente, profe. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. Adrián, adelante. Sí, por supuesto, se entiende, por supuesto que se entiende. En la hipótesis que ingresaran con armas de fuego, amenazaran y sustrajeran dinero y se retiraran, pero en la esquina fueran detenidos por la policía, sería una tentativa de rapiña. Ahí sí, sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué? Porque en la finalidad de la consumación se vio interrumpida por causas ajenas, como dice el artículo 5 del Código Penal, a la voluntad de los partícipes, ¿verdad? Eso es el fundamento básico para hacerlo. Marisa, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Profe, pero independientemente de que los hayan atrapado, ¿ya no se había consumado la rapiña? O sea, ellos se habían ya apropiado del dinero y estaban huyendo. Ya estaban como al final. Marisa, en el caso que pusimos, en realidad no, porque recordá que ellos se asustaron porque escucharon una sirena y huyeron. Entonces, no lograron siquiera acercarse a sustraer el dinero. No, pero en el caso que acaba de exponer Adrián, que una vez que consumaron la rapiña, se apoderaron del dinero y en la esquina los atrapa la policía, ya se había consumado la rapiña, ya habían obtenido el dinero. No, Marisa, no se había consumado, porque recordá cuando esta clase la dio Alejandro, cuando trató todo el proceso de ejecución del delito, para consumar un delito, por lo menos los delitos materiales, es necesario tener la posibilidad de disponer de la cosa. Disponer de la cosa mueble, por ejemplo. ¿Y qué es disponer de la cosa mueble? Bueno, es poder gastar el dinero, es poder ir a comprar algo con ese dinero, es poder obsequiarlo. En vez de dinero, si fuera una bicicleta que se sustrajo, es poder usar la bicicleta, etc. Eso es disponer. Mientras no exista disponibilidad por parte de los partícipes, entonces el delito queda cortado, queda en grado de tentativa. ¿Sí? Profesor, con mucho gusto. Sí, adelante, Georgina. Profesor, perdón, ¿y la sirena no es una cosa ajena? O sea, ¿por qué no es tentativa en este caso? ¿La sirena no oficia de algo ajeno? Lo que dice el artículo 5, digo. No, porque ellos tuvieron la opción de seguir adelante.
Entonces, el hecho que hayan decidido replegarse es una decisión corporativa, pero que de alguna manera los beneficia en el sentido de que desisten al menos de uno de los delitos. ¿Sí? Porque también, a ver, sin llegar a lo ridículo, pero pienso que también se podían haber asustado de un trueno, por ejemplo. Entonces, si llueve, si escuchan un trueno y salen corriendo, uno no podría decir, a ver, una tormenta o el trueno fue algo ajeno a la voluntad. Sí, obviamente que sí que lo fue, pero no es, ni el trueno ni la sirena tienen idoneidad como para interrumpir por sí mismo el proceso de ejecución. ¿Sí? Bien, Ahí perfecto. va, ese proceso tiene que ser interrumpido con algo, con idoneidad, como usted dice. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Un policía, una detención cualquiera de un vecino. Ahí Exactamente, está. tal cual. Ese es el punto. Natalia, adelante, y después Sosa, después María Alejandra. Adelante, Natalia. Profesor, me quedó una duda. Claro. No sé, la quiero consultar ahora. Sí, claro. Si hubieran, cometido el delito, ¿no? Hubieran cometido el delito de la rapiña, o sea, hubieran sustraído el dinero. Si hubieran escapado, hubieran llegado a la esquina y la policía ahí los hubiera atrapado. Ahí sí, el delito es de rapiña. No sé Si hubieran sustraído el dinero, decís tú. Sí, si hubieran sustraído el dinero, sí. si hubieran escapado, y como usted Sí. dijo recién, en la esquina los agarró la policía. Sí. Ahí sí es delito de rapiña. Pero sigue siendo una rapiña tentada, en grado tentativa. Esa es la duda que a mí me generaba. Claro, Natalia, sigue siendo un delito de rapiña en grado tentativa, porque lo mismo, no pudieron disponer del dinero como si fuera propio. Está, perfecto. Está, ahora sí. Bien. Está. Esa era la duda que tenía, gracias. Acuérdense de la disponibilidad. Cuando uno puede disponer de algo, quiere decir que lo integró a su patrimonio, por decirlo de alguna manera. Mientras tanto, es cuando corren a alguien, ¿no? Alguien manotea, qué sé yo, una cartera o un celular y sale corriendo, y atrás de él salen corriendo 5 que lo vieron. Bueno, hasta tanto no los pierda de vista, y si lo detienen a las 3 cuadras, es un delito de hurto en grado de tentativa, porque no puedo disponer del celular o de la cartera o lo que fuera. Ese es el ejemplo. María Alejandra, adelante. Creo que con lo que acaba de decir me evacuó la duda, porque mi duda era llegar con eso que efectivamente se robó, o se rapiñó, mejor dicho, llegar, por ejemplo, a la casa del delincuente, y si ahí seguía siendo tentativa, aunque él no llegara o a regalar eso que roba o a gastarlo, pero ya ahora es que me quedó más claro con lo que usted dijo. Bueno, perfecto, estupendo. En este caso, sí sería la rapiña consumada. Claro, exactamente, sí. Si pueden disponer, exactamente que sí. Por más que llegue a la casa y no se lo gaste, sí dispuso de y tuvo la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Puede disponer lo que quiera, incluso hasta prenderlo el fuego, a lo que quiera. Pero disponibilidad es ánimo de dueño, ¿sí? Bueno, Georgina, ¿tú te olvidaste de bajar la mano o estás levantando la mano por una nueva consulta? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, esperen que vamos a bajar la mano. No, perdón, profesor, ya bajé. Perfecto, estupendo. Bueno, escuchen, después el otro tema que está vinculado también, tenemos la teoría llamada teoría del dominio del hecho. ¿Sí? Esta es una teoría también muy interesante, que a veces puede ser útil para resolver algunos problemas que, si lo viéramos desde un punto de vista estrictamente formal, no tendrían solución. La teoría del dominio del hecho implica división, o se puede analizar desde varios puntos de vista, en realidad. Por un lado, podemos distinguir lo que se llama la autoría inmediata. Luego, la autoría mediata. Y después,
la autoría funcional. Cuando hablamos de teoría del dominio del hecho, ¿qué implica el dominio del hecho? Dominar un hecho. Implica que cada uno es el artífice, es el titular, es el protagonista de ese hecho que lo realiza por mano propia. ¿Y qué es la mano propia? Bueno, mano propia es una forma de identificar aquel partícipe que realiza el delito, aquel que mata, aquel que viola, el que sustrae cosa ajena, el que estafa, el que induce en error, etc. Es mano propia. ¿Y por qué, preguntamos, se tiene el dominio del hecho? Tener el dominio del hecho implica poder manejar al arbitrio el cuándo y el cómo de la realización de ese evento. Tener el dominio del hecho implica el poder establecer un límite, ¿sí? Hasta dónde decir acá se llega y acá no. Por lo tanto, este autor inmediato o directo es el que refiere el artículo 60, numeral 1, que refiere a los autores, precisamente la doctrina los considera como autores inmediatos, o sea, los que ejecutan los actos durante el periodo de la consumación. El que ejecuta el acto consumativo del delito. Es el autor inmediato, que los diferenciamos, ya vamos a la segunda parte de la teoría del dominio del hecho, que los diferenciamos de la autoría mediata. Autoría mediata, a través de, ¿sí? A través de otra persona. Es decir, hay casos donde una persona se vale de otra persona para lograr la finalidad delictiva. Reitero, en algunos casos es de mano propia, ¿sí? En otros se interpone un tercero en el medio que oficia como instrumento para lograr la finalidad. Y este instrumento, quien realiza esa acción, el propio legislador lo considera autor siempre y cuando la persona que utilice como instrumento tenga las características siguientes: que sea o un inimputable o que sea una persona no punible. Reitero, inimputable o no punible. Si alguien utiliza a un menor de edad es un inimputable, ¿verdad? Es considerado por la ley como autor. Es decir, se traslada la responsabilidad de la ejecución a quien fue el que motivó, o el que indujo, o el que utilizó a ese tercero, por ser inimputable, ¿sí? Un incapaz, de repente, la persona. También un incapaz, desde luego, porque un incapaz también es un inimputable, ¿verdad? Un incapaz, por ejemplo, qué sé yo, un loco, alguien que instigue a una persona demente a ir a un supermercado y disparar contra todos los que están allí porque lo convenció de que son todos hijos de Satanás, por ejemplo. Entonces instiga a un inimputable, se traslada la responsabilidad. Ahora,
Los no punibles son aquellos que están establecidos a texto expreso en el código en la referencia a las causas de impunidad. ¿Sí? Recuerdan que es el artículo 36 y siguientes, donde antes el artículo 36 se refería a la pasión provocada por el adulterio, luego es ahora la intensa emoción, que cuando se producen lesiones, homicidios, en un estado de intensa emoción, precedida de las características que establece el artículo 36, están exonerados de pena. Lo mismo también no es punible aquel que mata en función de las súplicas reiteradas de la víctima, que es el homicidio piadoso. Y sobre todo, particularmente, que quizás esto es lo que más reviste importancia, por lo menos en la práctica, aquellos no punibles son quienes cometen delitos contra la propiedad, sin violencia, contra la propiedad de parientes, ¿sí? Quien le sustrae al padre está exonerado de pena, o a la madre, ¿no? O al hermano, ¿sí? Está exonerado de pena. Quienes realizan encubrimiento de un delito, pero del cónyuge o de los parientes, están exonerados de pena, ¿sí? Porque están establecidos allí. Esos son los no punibles. Entonces, si yo me valgo de la condición de hermano, ¿no? Que yo tengo un amigo que es un hermano, que es el hijo, vamos a poner, que es el hijo de un señor muy acaudalado, y yo lo invito, lo instigo a que vaya y que saque de la caja fuerte, que él conoce la combinación, el dinero, y le digo, mirá, a vos no te va a pasar nada porque vos sos el hijo, ¿sí? Bueno, yo estoy instigando a un no punible. Y esa instigación, como es no punible, ¿sí? Como no se va a castigar al hijo que quita, ¿no? Que ingresa a la combinación, etc., se traslada a quien generó en esa persona la ejecución del delito. Es otra clase de autoría que se llama también autoría mediata. Entonces, se llama también dominio del hecho por la voluntad. Dominio de la voluntad, porque uno cuando genera en el otro, ¿no? Ya sea en el menor o en el no punible, la realización de un delito, está dominando la voluntad. Por más que sea loco. Tiene voluntad, el loco tiene voluntad. Y el no punible tiene voluntad, desde luego, ¿no? Entonces, dominio del hecho por la voluntad. Ahora, algunos problemas que se pueden generar está vinculado, por ejemplo, cuando alguien empuja, ¿no? A otro, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, qué sé yo, dañar un bazar donde hay porcelanas, qué sé yo qué historia, y no me animo a ir yo mismo y tirar todo al piso. Pero encuentro que hay un cliente que está mirando, yo voy por detrás, lo empujo y cae sobre todas las porcelanas, rompe, genera un daño importante. Saben que el daño es un delito para el Código Penal. Entonces, en esos casos se plantea el problema, estamos hablando de un instrumento, ¿verdad?, que uno utiliza a un tercero para una determinada finalidad. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es si ese instrumento que utiliza es un imputable, inimputable o no punible. Porque puede ser un cliente mayor de edad, por decir algo, ¿no? Entonces, en esos casos, no podemos hablar, no podemos trasladar la responsabilidad como autor mediato, porque ese cliente mayor de edad no tiene la condición de inimputable ni de no punible, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos resolver? Bueno, por un lado, si es un problema meramente de causalidad,
tenemos que analizar la conducta del cliente o de esa persona, y allí nos vamos a la primera categoría del delito. ¿Hubo acción? No, no hubo acción, porque fue producto de una fuerza física irresistible. Y al haber fuerza física irresistible, no hay acción, se excluye la primera categoría del delito y abortamos el análisis. Punto. Ya está. Respecto de ese señor que causalmente provocó el daño, no hay responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando aparece, ¿no?, la teoría del dominio del hecho, que sostiene que se puede atribuir responsabilidad a aquel que tiene un dominio material de la situación. Y en este caso va de suyo que quien decide empujar a un tercero tiene la posibilidad de empujar, pero también tiene la posibilidad de no empujarlo. Por lo tanto, gobierna su conducta. Como él decide empujar y generar un daño en el patrimonio ajeno, de acuerdo, ¿no?, a la teoría del dominio del hecho, se le puede llegar a responsabilizar como autor de ese delito. ¿Sí? ¿Me entienden cómo opera la teoría? Porque si nos vamos exclusivamente a leer el código, hay casos que no tendrían solución, por ejemplo. Pero vamos a plantear otro problema. Sí, en ese caso se tiene que revisar las cámaras y demás, porque digo, que en ese caso, digo, la manera de comprobarlo sería obviamente limitar las cámaras y demás, digo, para ver la acción de la persona que empujó al mayor. Ah, sí, por supuesto, sí, claro, sí, obviamente. No. Eso va a ser un problema de eso. Les planteo esta otra situación. Una persona deja un arma cargada a sabiendas de que su enemigo, a quien quiere, a quien odia, qué sé yo, es una persona depresiva. Y sabe además que está próximo a recibir una noticia que lo va a desilusionar. Entonces, deja el arma cargada cerca y efectivamente la persona recibe una noticia que lo habían echado del trabajo y se suma a la depresión y toma el arma y se pega un tiro. ¿Sí? La pregunta es si hay responsabilidad o no de quien deja el arma cargada cerca de una persona depresiva. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el acto del suicidio es un acto subjetivamente atípico, ¿no? Bueno, a ver, adelante Mario, en el orden que a mí me aparecen, ¿no? Sí, profe, para mí sí es claramente culpable porque influye directamente en la instigación al suicidio. Deja un arma cargada a una persona que ya sabía que iba a tomar esa decisión, para mí claramente es... Bueno, Mario, me permito disentir. Si tú me permites, yo voy a disentir contigo, porque tú me decís que ayuda claramente al suicidio. Bueno, en realidad no, porque esta persona no estaba solicitando ayuda para suicidarse. No, pero la otra persona le deja un arma cargada. Sí, y él quiere, en esa noticia que usted dijo que iba a recibir, sabe que iba a tomar una determinación necesariamente al suicidio. Bueno, o no. ¿O no? ¿O no? Porque no domina el curso. A ver, Mario, no domina el curso causal.
No, pero en ese momento que tuvo él usted habló la palabra no me sale ahora, psíquicamente no estaba bien, y en ese momento que tuvo de bajón, tomó la resolución, lo que ha pasado, ¿no? Y qué pasa en los suicidios. Bueno, Y pone un arma cargada, yo creo que ahí es, para mí es claramente. Respetó su posición también. pero Mario, analicémoslo juntos, entre Sí, dele, todos, claro. porque el tema se trata de buscar un criterio jurídico para determinar la responsabilidad o no. Y no estamos hablando de idoneidad, no idoneidad. No, Estamos claro, hablando de algo pero a ver, la conducta de colocar un arma arriba de una mesa, sí. con un arma de fuego, ¿eso no delito? ¿El dejarla? Sí. No, no es un delito. Y bueno. Vamos a partir, está bien, de esa base. Pero en la determinación de la persona, bajo subjetivamente cómo estaba esta persona, el dejar un arma ahí, eso no es un acto de responsabilidad, es irresponsabilidad. Bueno, a ver, si hablamos de responsabilidad, nos vamos al código y vemos el artículo 60, que es el autor. ¿Y qué dice el 60? Dice que es autor el que ejecuta el acto consumativo del delito. Por lo tanto, primera hipótesis, no, porque no lo ejecutó, desde luego. No, segundo, dice, es autor el que determina personas imputables y no punibles a la comisión de un delito, ¿no? El suicidio no es un delito, vamos a entendernos, pero tampoco entra por ese lado porque no es ni imputable ni no punible. Por lo tanto, no debería ser, no es autor. No hay responsabilidad normativa. Y desde luego tampoco es un coautor, ¿sí? Porque más allá que se discute si puede haber coautor y no autor, pero en realidad es discutible si está determinando a otra persona o no. Pero yo te llevo al... El que ayuda o el que ayudare a otra persona a cometer un acto de suicidio, en este caso, no porque él no estaba presente. Estaba ahí el vehículo por el cual él iba a cometer el suicidio. Claro, pero el delito de ayuda al suicidio... No estaba, pero estaba presente el arma ahí. Es verdad que no lo ayudó. Mario, es como si yo colgara de la habitación una cuerda. Sí, una cuerda, la pongo acá y sí, digo, y ya está, y me voy, y después viene mi compañero de pieza, y viene amargado, y se cuelga. Claro. Sí, yo no estoy colaborando con el suicidio, porque él no me pidió que le alcanzara la cuerda. A ese nivel de imputación es lo que va. Pero me quedo con lo que tú decís, vamos a escuchar a los demás compañeros y después vemos cómo analizamos la situación. A ver, Matías, adelante, de Arrascaeta. Adelante, Matías. Profe, creo que estaba Adrián antes. Arriba, Adrián, tenés razón. Gracias, Matías, gracias, muy gentil de tu parte. Adrián, adelante. Y hasta por ahí nomás, ¿en qué termina? ¿Cuál sería la conclusión?
Sí, bueno. Bueno, muy bien, tomo nota de tu posición. Vamos a ver, ahora estaba Germán, ahora sí. Adelante, Germán. Yo les pido si pueden acotar lo más que puedan su intervención, a ver si podemos Profe, avanzar. yo estaba discrepando un poco contigo porque se me ocurrió a la mente el artículo 315 del Código Penal, que habla sobre la omisión, o sea, la no asistencia al suicidio o asistencia al suicidio. No sé si por ahí te iba a discrepar un poco, si no se puede intervenir ese artículo. Sí, claro, Germán, con mucho gusto. Vamos al artículo 315 del Código Penal, que es instigación o ayuda al suicidio. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Dice, el que determinare a otro al suicidio o lo ayudara a cometerlo. ¿No? Ayuda a cometerlo, no lo está ayudando porque no se lo pidió. Y la determinación a otro al suicidio. Bueno, cuando se habla de determinación en materia jurídica, quiere decir que genera la idea, tiene que existir un nexo entre esa determinación de alguien hacia el otro. ¿Sí? Por eso es que en esta hipótesis excluimos la disposición de este artículo de 315. Ok, profe, entonces te hago otra pregunta, perdona. Sí, ¿Y en claro. qué caso o qué ejemplo se acoplaría mejor a este artículo que te mencioné? Para tenerlo bien en mente. Y claro. bueno, por ejemplo, si alguien se colocó una cuerda en el cuello y le pide a alguien que le saque el banco. Clarísimo, profe, gracias. Tenía esa duda. Muy amable. Con mucho gusto. A ver, en el orden, Raúl, adelante. No, siga con los ejemplos ¿cómo es? Que ya se manejaron en clase suficiente, porque puede haber varios vehículos, es decir, varios objetos dentro de una finca que se pueda quitar la vida. Porque el compañero hablaba de la negligencia, me imagino un funcionario policial que es casi imposible cuando llega a su casa dejar el armamento oculto, y más si hay una persona adulta que sabe dónde lo guarda. Es decir, yo comparto de que no habría culpabilidad en el caso que usted expuso recientemente. Bueno, está bien, tomo nota. Todavía no nos pronunciamos, ¿no?, sobre la responsabilidad o no, pero tomo nota de lo que tú decís. Es cierto, lo del funcionario policial a veces es difícil esa situación. A ver, Natalia, adelante. Profesor, yo interpreto que no hay responsabilidad tampoco en este caso, por lo que dice, la persona dejó el arma, está sabiendo bien que tiene un enemigo que está en una situación por una noticia que iba a recibir. Pero a ver, si esa persona que dejó el arma la deja y se va, después no hay forma de saber si ese enemigo se disparó por esa mala noticia o no que le dieron. Por eso entiendo yo que para mí no hay responsabilidad. Bueno, muy bien, Natalia. Tomo nota también de lo que tú decís. María del Carmen, creo que estabas tú primero. Buenas tardes. Sí, que deje el arma, ¿no? Y por más que sea el enemigo, no implica necesariamente de que quiera orillarlo al suicidio, como que tendría que haber una responsabilidad, más allá de que considero sí la imprudencia de esta persona, pero si no manifiesta el hecho de que quiera que se suicide, no hay un delito, ¿no? O sea, no lo logro ver. Bueno, muy bien. No sé cómo, No, yo tomo nota y saco de lo que tú decís la palabra negligente. Después lo analizamos. Entonces le damos la palabra a Andrea y ya después vemos cómo resolvemos. Adelante, Andrea. Buenas, ¿qué tal? No, a mí se me ocurre la omisión, profesor, porque está haciendo, hay una persona en una situación de vulnerabilidad, y otra por encima, que se me hace como sí, pero Andrea, acordate que cuando hablamos de omisión, que hay dos tipos: una omisión genérica, sí, cuando hay una situación de peligro, cualquiera puede y debe intervenir, y otra omisión que es cuando hay un deber de garante. En este caso no había un deber de garante, no tenía la responsabilidad de cuidarlo ni nada por el estilo. Sí,
Es verdad, por eso es verdad, claro. No, porque se me ocurrió, por ejemplo, lo asocié con los casos de los centros de salud mental, donde todo elemento punzante se debe sacar de circulación por peligro justamente de este tipo de situación. Sí, bueno, Sí. pero seguimos con un problema de imputación, ¿no? Porque es Claro. hacia donde yo quiero llegar. Claro, Bien. está bien. Bueno, perfecto. Manuel, adelante. Sí, cortita nomás, profe. Me parece que no, que sea para imputarlo me parece que no, digo. Pero como usted comentó, digo, es difícil de demostrar. Digo, si bien obviamente puede haber algo de negligencia, porque fue el arma, pero si usted dijo que quería justamente dejarlo a los efectos de que se matase esa persona, obviamente, al recibir la noticia, hay algo premeditado, pienso yo, justamente que lo lleve a dejarle en bandeja, por así decirle, la posibilidad de que esa persona se mate. Digo, Sí. es muy difícil de comprobar, pero sí, digo, en cuanto a la ley, me parece que no hay. Está bien, Manuel. Justamente, mira, lo que tú decías con relación al análisis de la imprudencia, lo que decían otros compañeros, en realidad, en este caso, el sujeto quería decididamente, era su enemigo y le deseaba la muerte. Y la forma que encontró fue especular con aspectos causales que podrían llegar a darse, que eran altamente probables, etcétera. Y por lo tanto dejó un revólver con arma, que efectivamente ocurrió. Después llegó, se sentía tan deprimido que se pegó un tiro y murió, por ejemplo. Ahora, evidentemente no puede haber imprudencia allí porque hubo una actitud con intencionalidad, un dolo indiscutible, sin duda alguna. Entonces, si descartamos todo lo que tiene que ver normativamente, es decir, lo que está establecido a texto expreso en el código, tenemos que recurrir a las teorías para lograr o ver la posibilidad de imputar responsabilidad de autoría. Y esto es a lo que yo me refería con la teoría del dominio del hecho. Porque la forma de imputar esta situación es asignar que este señor tenía el dominio de la situación bajo sus manos. Es decir, podía no haber puesto el arma, podía haber evitado situaciones en donde pusiera en riesgo la vida de un tercero, pero podía también hacer lo otro, haber generado una situación de hecho de tal manera que posibilitara la muerte. Y si se logró el objetivo, bueno, a través de esta posibilidad se podría considerar lo que es el dominio de la situación. Esto es otra forma de resolver quién es un autor y de cómo. Y también lo vamos a adelantar, después lo vamos a ver con más detalle, pero es lo que, lo que puede ocurrir, por ejemplo, con lo que se llama la teoría del dominio del hecho en los aparatos organizados de poder, en donde se va a responsabilizar o se puede llegar a responsabilizar al jerarca de un aparato organizado, que puede ser institucional, como no, sin necesidad de que ese jerarca haya realizado materialmente los actos ejecutivos del delito, ya sea de tortura, o de homicidio, o de lesiones, o lo que fuera. ¿Sí? Son situaciones similares, pero donde se busca un respaldo jurídico para poder imputar hechos que de otra manera no tendrían forma de resolverse. Por eso están las teorías. Sí, por eso insistimos en las teorías, en ese caso. Entonces, en este caso, profe, ¿qué dictamina entonces lo último? Y bueno, sería un caso de autoría responsabilizándolo por un homicidio doloso. ¿Puede repetirlo, profe? Un homicidio consumado, ¿sí? En base a la teoría del dominio del hecho, porque él podía dominar la situación. Por ejemplo. Recuerden que las otras teorías, ¿qué planteaban? Planteaban que era autor el que conjugaba el verbo nuclear, teoría formal.
Acá, como no disparó, no conjugó ningún verbo nuclear, ni siquiera empezó a matar. Otra teoría, la teoría material, decía el que aporte, el mayor aporte que se realiza para la concreción del resultado. No, tampoco hubo, digamos, un aporte en el sentido de ejecución. La teoría subjetiva quedó de modé, por decirlo de alguna manera, y lo que quedaría es la teoría del dominio del hecho, para poder responsabilizarlo. Si ustedes leen, por ejemplo, en uno de los textos que pusimos allí en el caso del profesor Chávez, él trae otro ejemplo que se puede asimilar a que es de un caso donde una persona que estaba cansada de que le sustrajeran, de que, vamos a utilizar el término robar, ¿sí? por una facilidad de lenguaje, pero no es correcto, ¿no? Técnicamente estaba cansado de que le robaran la casa de afuera, y un día, como sabía que además de robarle las pertenencias le gustaba comer y las cosas, sacar las cosas de la vida, puso veneno en un whisky. Y efectivamente llegaron a robarle, y antes de irse, los ladrones se comieron los sándwiches que había dejado en la heladera y se tomaron un whiskycito. El whiskycito estaba envenenado, murieron. Punto. Se adjudica allí la autoría de la responsabilidad del homicidio en función de que él dominaba el hecho del momento en que colocó un veneno en un lugar donde se sabía que podían llegar a utilizarlo y a tomarlo. ¿Sí? Hay otra situación que tiene relación con esto. Le damos, a ver, Andrea, cortita, Andrea, por favor, y Matías también. No, perdón, era solamente que se me hacía preguntarle el tema de las pruebas. Debe ser complejo poder probarlo, porque, no sé, me parece complejo. Sí, sin duda alguna, Andrea, es complejo probar, sin duda, pero ese no es un problema nuestro del derecho penal. Ese es un problema del derecho procesal penal. Bien. Nosotros, perdón. Nosotros nos tenemos que preocupar por encontrar soluciones jurídicas fundadas. Perfecto. Y puedes, a los casos se me ocurrieron los casos de bullying, por ejemplo, hay una teoría del dominio, de suicidios por bullying, perdón, a eso me refiero. Y bueno, podría ser exactamente igual, digamos, si se genera una situación en donde pone en un escenario la posibilidad de un suicidio, también podría ser. Lo que ocurre es que hay que ver el nexo causal entre la determinación o la generación del suicidio, porque en este caso había algo de por medio, que era un revólver y uno se iba. Ahora en el bullying parecería como que hay algo ya más directo, ¿no? Bien. Pero eso sería así. Gracias. Ahora, fíjense en ustedes que esto uno lo puede chequear con situaciones. Andrea, perdón, estabas levantando la mano. Andrea, adelante. No, me quedo, perdón, ya va. Perfecto. Fíjense en ustedes que hay otras situaciones donde también podemos discutir acerca del concepto de autoría. Ustedes supónganse el caso de un familiar, de un señor que tenía un familiar muy enfermo y quería que se muriera, ¿sí? Y ese señor, ese familiar enfermo, estaba atendido por un enfermero, ¿sí? Que era diabético, además, el señor que estaba enfermo, y el enfermero le tenía que suministrar cada tanto una dosis de insulina. Y el familiar, que quería que se muriera, ¿no? El otro, en un momento le cambia e introduce en el frasco de la insulina azúcar. ¿Sí? Introduce azúcar. El azúcar es inocuo para la mayoría de la gente, pero puede llegar a ser un medio de veneno para quien no puede recibir azúcar. Por ejemplo, para un diabético, ¿sí? Entonces el enfermero va, inyecta y se muere. Se muere por el exceso de azúcar en el diabético, ¿sí? Otra vez, tenemos que buscar si hay responsabilidad o no. Y reitero,
no tenemos que buscar un responsable, tenemos que buscar si hay responsabilidad, que son cosas diferentes. Una cosa es salir a la búsqueda de un responsable como si fuera una captura de brujas, y otra cosa es salir a la búsqueda de un análisis jurídico para saber si es posible imputar a una persona ese resultado o no. ¿Sí? En este caso, en realidad, la enfermera realiza en sí el tipo objetivo. ¿No? Recuerden que cuando analizamos las categorías dijimos que después de la acción venía la tipicidad y que la tipicidad se integraba con una parte objetiva y una parte subjetiva. ¿Sí? La parte objetiva implicaba la descripción típica, el verbo nuclear, los sujetos, etc., y que la parte subjetiva implicaba el dolo y la culpa. Entonces, no hay duda que la enfermera, desde el punto de vista causal, realiza el tipo objetivo, porque realiza la muerte, provoca, no hay un nexo de causalidad. Pero, desde el punto de vista subjetivo, no. Entonces, allí es cuando nos trasladamos a la categoría de la culpabilidad y empezamos nuevamente al análisis de sus contenidos y decimos, ¿es imputable? Bueno, imputable sí, pero ¿tenía conciencia de la antijuridicidad de la conducta? Ah, no. Ah, no. Conciencia no. No tenía, por supuesto. No tenía conciencia. Entonces, si no tenía conciencia, no se le puede reprochar, por ejemplo. Y por lo tanto, de esa forma, excluimos a la enfermera como centro de imputación. Pero nos queda entonces saber qué hacemos con el familiar, por ejemplo. Entonces, nuevamente, recurrimos otra vez a la teoría del dominio del hecho. El familiar tenía la posibilidad de no introducir el azúcar. Podía retractarse, podía desistir. Es decir, manejaba la situación. Y por lo tanto, también es un caso donde se puede resolver a través de ese punto. ¿Sí? Y si me permiten, un caso más, porque, digamos, si bien hoy hemos hecho como una suerte de inversa, ¿no? de la clase, en vez de desarrollar los conceptos, lo trabajamos a través de los casos. Pero me parece que puede ser útil para poder visualizar hacia dónde nos dirigimos cuando hablamos conceptualmente de los institutos. Porque fíjense, hay un juez que ordenó a un policía allanar, a la policía, no a uno, a varios, allanar la casa de un vecino molesto que era, para hacerlo sentir ridículo ante todos los demás. Y la policía fue. Allí los patrulleros lo detuvieron, allí entraron a la casa. Imagínense lo que significa, ¿no? Para el barrio, ¿no? Que paren patrulleros, que entren a tu casa, todo lo demás. Y entraron, no encontraron nada. Y no iban a encontrar nada, porque era una persona honesta. Lo único que tenía fastidio el juez. Bueno, la policía, en realidad, realizó un acto en donde no había jurídicamente, o mejor dicho, fácticamente necesidad de hacerlo. ¿Pero son responsables la policía? No, no son responsables. ¿Por qué no son responsables? Bueno, en primer lugar, uno puede decir, no es responsable porque asiste una causa de justificación que es el cumplimiento del deber. Artículo 28 del Código Penal. Cumplimiento del deber. ¿Sí? Por ejemplo, el que cumple un deber no es así. También podría ser incluso hasta una causa de inculpabilidad por obediencia debida, porque no tiene la necesidad de analizar la orden desde el punto de vista jurídico. Entonces,
también no tenía conciencia de la antijuridicidad. Porque era un acto antijurídico. El juez ordenó un allanamiento cuando no correspondía. Era un acto antijurídico, totalmente, por fuera de la ley, no autorizado por el derecho. Pero el funcionario policial no tenía conciencia de la antijuridicidad de la conducta, por lo tanto, también se le excluye de responsabilidad. ¿Sí? Pero el juez, que es el que tenía el dominio de la situación, sí puede ser considerado como un autor del hecho. Es decir, en todos estos casos, uy, se nos fue, ya terminamos, perdón. En todos estos casos... Sí, yo tengo un taller, profesor, perdón. Sí, por supuesto, no, por favor, les pido disculpas, ya con esto redondeamos. En todos estos casos en que se usa a una persona como instrumento y ésta no tiene conciencia de la ilicitud, es una causa de inculpabilidad respecto de quien realiza materialmente la acción. Y algunos incluso lo fundamentan en el artículo 30, ¿no? También, porque dicen que carece de capacidad para apreciar el carácter ilícito. No está mal tampoco. Pero lo cierto es que se visualiza al autor como aquel que pudo y tuvo dominio de la situación. Bueno, estamos pasadísimos, entonces vamos a ver cómo seguimos con este tema, porque nos queda bastante de la coautoría, pero también nos está quedando muy pocas clases y tenemos otros temas para dar. Pero seguramente el próximo martes podamos continuar para redondear este tema y ya nos meteríamos en el siguiente tema que está vinculado con la pena y la individualización de la pena. ¿Sí? Así que... Gracias, bueno, profesor. Gracias, profe. Si les parece, hacemos entonces un compás de espera aquí. Y recuerden que dudas que le hayan podido generar alguna de estas situaciones, nos pueden hacer llegar por el chat y con gusto vamos a poder responderles. Bueno, que pasen todos muy bien. Gracias. Gracias, muy buena clase. Muchas gracias. Al contrario, un saludo para todos ustedes. Nos encontramos el próximo martes y saludo también a mis colegas que están por allí. Gracias. Chau a todos. Saludos. Chau. Saludos. Chau.